Ok, hola, hola, chicas y chicos, bienvenidos a esta capsulita pequeña del curso de Matemáticas 2 de Administración Pública. El día de hoy quiero que conversemos un poquito sobre funciones, sobre las cosas que ya conocen de funciones. Como les decía en el foro Educampus, esto no reemplaza la clase que vamos a empezar con esta temática, pero sí quisiera que activemos un poquito de conocimientos previos, de cosas que les suenan de funciones, para que podamos conversar de manera un poquitito más fluida el día martes, ¿ok? Entonces, vamos a mirar directamente las cosas que tengo preparadas para este pequeño video, ¿sí? Como conversamos con anterioridad en el inicio del curso, las funciones son el elemento de estudio fundamental de esta asignatura, ¿ya? En términos generales, de todo lo que es el cálculo diferencial e integral. Muy intuitivamente, ¿cierto? Nosotros podemos verla como cajitas transformadoras de algún elemento en otro, ¿cierto? Todos nosotros, me imagino yo, en el colegio alguna vez vimos este concepto de función como a través de una caja, ¿cierto? Que pesca un número, hace alguna operación con él y entrega como resultado otro, ¿sí? Pensar, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor esto que está aquí, digamos, para recapitular, retomar conceptos, qué sé yo. Recuerden que cuando hablamos de funciones le llamamos variable independiente a la que no depende de nada, ¿cierto? Que en este caso es la x, y que, por ejemplo, nosotros podríamos tener una función como f de x igual a x cuadrado. Y lo que tendríamos es que esta función, por ejemplo, si yo ingreso aquí un x igual a 2, me entregaría como resultado un f de 2, que en este caso sería 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí? También podría pensar, por ejemplo, en pasarle un menos 3. En este caso, f de menos 3 valdría algo así, ¿cierto? Como menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Respeto a la ley de signos y qué sé yo, y esto me da 9. Y así sucesivamente yo podría entregarle una serie de números y esta caja, digamos, esta máquina, me iría entregando distintos resultados dependiendo del número que yo le entrego. Entonces, las transformaciones que hacen las funciones, en muchas ocasiones como el anterior, yo decía f de x igual a x cuadrado. Esa transformación viene explícita, ¿cierto? Entonces no hay ninguna duda, yo tomo el número 3, me entrega como resultado el 9. Tomo el número menos 5, me entrega como resultado el 25. Tomo el número 0 y me entrega como resultado el valor 0, ¿verdad? Pero resulta que no siempre es necesario que haya una relación explícita, digamos, no es estrictamente necesario que yo tenga una función, una expresión que me permita evaluar. Podría tener cosas como esto que vemos aquí, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos trabajado con este tipo de notación, ¿verdad? Este conjunto, digamos, esta forma de representar las funciones que yo tengo descrita acá, recibe el nombre de diagrama sagital, ¿cierto? Por sagita, las flechas, digamos. Y lo que hace es que me va entregando de forma directa, sin pasar por una fórmula previa, digamos, la relación que hay entre estos dos conjuntos, ¿ya? Entonces, a través de de este diagrama por aquí, yo podría interpretar, por ejemplo, que la función evaluada en el elemento A mayúscula vale 3. Podría interpretar que el elemento, o sea, que la función evaluada en C valdría 5. Y así sucesivamente yo podría encontrar valor para los cinco elementos que tengo en este conjunto inicial, ¿cierto? Que podemos llamar, por ejemplo, el conjunto U, y que llegan a tomar algún valor en este otro conjunto que podríamos llamar, por ejemplo, V. Entonces, ¿cómo anoto yo esta cosa de acá? Digo que f es una función que inicia su funcionamiento, digamos, en el conjunto U y lo termina en el conjunto V. ¿Ya? En un ratito más vamos a hablar de conceptos un poco más técnicos que conjuntos donde inicia y conjuntos donde termina, ¿cierto? Los famosos dominio y codominio, pero de alguna manera vamos a conversar esto con un poquito más de detalle en los próximos minutos, pero muy en esencia, me basta con tener una relación entre dos conjuntos que yo puedo diagramar a través de este tipo de cosas, que a lo mejor puedo graficar, ¿cierto? Vamos a hablar de plano cartesiano en algún momento, o simplemente tener la expresión explícita, digamos, para definir la función. Pero ojo, que una función no queda determinada por esta expresión explícita, sino que hay muchas otras cosas más en juego, ¿ya? En general, una función va a estar completamente determinada por tres cosas, ¿ya? Lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos, yo creo que la gran mayoría de nosotros cuando le dicen qué se te viene a la cabeza cuando piensas en una función, a muchos de nosotros se nos viene aquí el tercer elemento, ¿cierto? La regla que transforma nuestros elementos, o de alguna manera lo que se nos viene a la cabeza es f de x igual a lo que sea,
¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. La verdad es que, como les decía anteriormente, una función no es solo su fórmula. También necesito los otros dos elementos que están aquí. Los elementos que serán transformados, el dominio, lo que yo anteriormente estaba llamando este conjunto U, el primer óvalo de donde yo sacaba los elementos, y los resultados de nuestra transformación, que vamos a llamar codominio, recorrido también se le llama en algunos libros, y que es lo que yo denotaba con la letra V, ¿ya? Insisto, para que una función sea una función como tal, necesito estas tres cosas. No puedo solo tener el dominio, no puedo solo tener el codominio o solo tener la fórmula, necesito las tres, ¿ya? Normalmente uno piensa que la fórmula tiene más importancia o más relevancia por una cosa que, digamos, de común acuerdo, que vamos a tratar en unos minutos más, pero, como les digo, las tres cosas son las fundamentales para poder hablar de una función, digamos, en toda su magnitud, ¿ya? Miremos por aquí, entonces, identifiquemos el dominio, en este caso el codominio, y la fórmula de esta función g que yo tengo descrita acá. Entonces, uno puede mirar que, por ejemplo, el dominio de esta función, que es g, decíamos entonces todos los elementos que yo estoy tomando para transformar. En este caso, si lo escribimos como conjunto, me queda el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, ¿verdad? Mientras que si yo voy a mirar el codominio de la función g, ahora ya no tengo que mirar en este en este conjunto inicial que le estábamos llamando u, ahora tengo que ir a mirar el v. Y en este caso yo puedo mirar que tengo el 0, el 1 y el 4. ¿Sí? Me están pidiendo la fórmula de la siguiente función. Eso es raro, no me lo estaban pidiendo anteriormente. Pero fijémonos en lo siguiente. Fíjense que la función evaluada en -2 me está dando 4, que la función evaluada en -1 me está dando 1, que la función evaluada en 0 me va a 0, que la función evaluada en 1 me da 1 y que la función evaluada en 2 también me da 4. Entonces, uno puede mirar, por ejemplo, esto no necesariamente va a ser verdad si es que el conjunto fuera más grande, pero por ejemplo, una fórmula que calza bien con con estas 5 evaluaciones de acá, con estos 5 puntos, corresponde, por ejemplo, a la función que habíamos conversado al principio del video. La función f de x igual a x cuadrado cumple perfectamente con todas esas asignaciones que yo tengo ahí. Entonces, a partir de la información que yo tengo acá, puedo extrapolar, digamos, puedo concluir que la ley de asignación que hay escondida detrás podría corresponder a x cuadrado. ¿Sí? Esto es como cuando uno leía textos en lenguaje y uno le decían no concluya con cosas que conoce de afuera, solo con la información que tiene aquí, nosotros podríamos intuir que la función que hay detrás es x cuadrado. ¿Ya? Volvamos a nuestro curso, digamos, porque esto se puso muy de repasar, de algunos conjuntitos, qué sé yo. En el caso de nuestra asignatura, como se trata de un curso de cálculo diferencial, la verdad es que no nos va a interesar demasiado las funciones que transforman una letra en algún número, ¿sí? Em, digamos, nos van a interesar funciones un poquito más terrenales, o sea, las funciones que se aplican sobre conjuntos numéricos, que toman un número real y me asignan un número real. La verdad es que en la vida cotidiana hay muchas más funciones que solo esta, ¿cierto? No es necesario que yo tenga funciones que trabajen sobre conjuntos numéricos. Un ejemplo clásico de eso es la caja registradora cuando van al supermercado. La caja registradora cuando van al supermercado tiene una función implícita adentro que es la que la hace funcionar. Que lo que hace, digamos, la pistolita del cajero o de la cajera es que lee un código de barra. Entonces el dominio de esa función son los códigos de barra de los productos que está vendiendo el supermercado, mientras que el recorrido o codominio son los precios, ¿verdad? Digamos, esta es una función rara porque toma códigos de barra que no son números, pero sí le asigna un número, ¿ya? Es una función rara en ese sentido, ¿cierto? Que su dominio y que su codominio son cosas bien específicas, pero es una función que literalmente encontramos todos los días, ¿sí? Revisemos entonces la definición teórica de este objeto matemático función, ¿ya? Esto es como la cosa latera que a lo mejor uno se aprendía en el colegio, ¿cierto? Dados dos conjuntos A y B, una función entre ellos es una asociación o regla, relación, estrictamente hablando en conceptos matemáticos, que vamos a denotar por F típicamente, F, G, H o qué sé yo,
que a cada elemento de A le asignará un único elemento en B. Eso es súper importante, chicas, chicos. A cada elemento de A le tiene que corresponder solo un tipo en el conjunto de llegada. No puede ser que, por ejemplo, al -1 en la llegada le corresponda el -5 y el 3 en la, digamos, perdón, que al elemento -1 en la partida le corresponda el -3 y el 5 en la llegada. Eso no lo vamos a permitir nunca. Necesito que cada elemento de la partida llegue a un solo elemento de la llegada y además necesito que cada elemento de la partida, o sea, todos los elementos del inicio tengan algún correspondiente en el conjunto de llegada o codominio. ¿Ya? Entonces, al conjunto A lo llamamos dominio, al conjunto B lo llamamos codominio. De todas maneras, por ahora, conjunto de partida y conjunto de llegada, todos vamos a seguir entendiendo lo que significa. ¿Ya? Si a través de esta asignación yo digo que Y es igual a f de X, decimos entonces que Y es la imagen de X o equivalentemente que X es la preimagen de Y. ¿Sí? Lo puedo ver de las dos maneras. Si yo tengo mis dos conjuntos por acá, denme un segundo aquí, por acá. Si yo tengo mi conjunto A y mi conjunto B, yo establezco la función f entre estos dos conjuntos y, por ejemplo, aquí tengo un elemento X y acá tengo un elemento Y, y estoy diciendo que estos dos se relacionan a través de la función. Básicamente, ¿cómo escribo esto? En vez de usar las flechas, yo digo que Y es igual a la función evaluada en X. Entonces, tengo estas dos maneras de leerlo. Y va a ser la imagen de X o bien X va a ser la preimagen de Y. Cualquiera de las dos maneras de decirlo está bien y son cosas que vamos a estar ocupando en el curso. ¿Ya? Miremos un ejercicio más y ya estemos como terminando esta parte de esta pequeña cápsula. Como les digo, esto es solo para activar las cosas que ustedes ya conocen de estos contenidos. Vamos a mirar a continuación 8 diagramas sagitales que representan relaciones entre los conjuntos A y B. Primero les pido que identifiquemos cuáles de ellos no representan funciones. Para los diagramas que sí son funciones, determinemos su codominio. Y para los diagramas A y H, preguntémonos si existen elementos del dominio que compartan una misma imagen, o, mírenlo al revés, un elemento del conjunto de llegada que tenga más de una preimagen, eso no hay problema, y preguntémonos si es que todos los elementos de B tienen preimagen o no. Entonces, miremos uno de estos, miremos por ejemplo la figura A. ¿Sí? La figura A que yo tengo aquí, veo que el elemento A está correspondiéndose con el 3, que el B se está correspondiendo, con el 4, igual que el C. El D también se está correspondiendo con el 3, igual que el A, y que el E se está correspondiendo con el 1. Entonces, si miramos rápidamente, ¿qué es lo que decía la definición de función? Esto decía que em, cada elemento del conjunto de partida tenía que tener un único correspondiente en la llegada. Entonces yo analizo eso aquí y veo que no hay ningún problema y que este elemento de acá, así que este objeto, efectivamente es una función. Distinto es el caso del conjunto B, digamos, de la figura B. ¿Por qué? Veo que el A tiene una única imagen al lado, que el B también, el C también, el D también, pero veo que este compadrito de acá se quedó solito. ¿Sí? Entonces esto de acá no es una función porque necesito que todos los elementos de la partida tengan una correspondencia al otro lado. ¿Ya? Fíjense que, por ejemplo, el C pasa lo mismo. De nuevo el E se nos quedó guachito por acá. Pero además hay otro problema. El elemento C que yo tengo marcado por acá de color azul, le están correspondiendo dos imágenes, entre comillas, al otro lado. Entonces esto le falla que no estén ocupados todos, pero además le falla que la correspondencia sea única, ¿sí? Entonces el C recontra que no es función. ¿Se entiende un poco la idea? Y yo les pido que completen el análisis con las otras 8 figuras y que vayan respondiendo las preguntas que aparecían en la diapositiva anterior. Otra pregunta interesante que no la hice en la diapositiva anterior, pero que podríamos conversarla ahora cuando ustedes estén trabajando, es que ¿qué cambios le harían, por ejemplo, a la figura 2? ¿Qué arreglín le harían para que esto sí fuera una función? ¿Sí? A lo mejor basta con asignarle algo al E. ¿Sí? ¿O qué arreglín tendríamos que hacer para que la figura 3 fuera una función?
yo creo que hay que asignarle una imagen al E, primero que nada, pero algo tendremos que hacer con el SEO, ¿no? De eso se trata la pega que les estoy pidiendo a ustedes, como les digo, nada más que para activar los conocimientos previos que traigan sobre este contenido de funciones. ¿Sí? Sigamos trabajando con funciones que transforman números reales en otros números reales. Tomemos ahora, por ejemplo, la función f de x igual a 3x menos 2. Salvo que se diga lo contrario, vamos a asumir siempre que el dominio de este tipo de funciones será el conjunto más grande donde podamos evaluarla. O sea, donde x puede tomar valores. ¿Cuál sería en este caso? Uno dice, mira, la expresión 3x menos 2, la verdad es que no se me echa a perder nunca. Yo a esto le puedo pasar x igual 1, x igual 2, ¿cierto? Uno parte sencillo. Yo podría hablar en x igual pi y aquí no hay ningún problema. Podría pensar en x igual raíz de 2. Y así sucesivamente. La verdad es que podríamos seguir de manera infinita encontrando elementos donde yo pueda evaluar aquí y no va a haber ningún inconveniente. ¿Sí? Distinto es el caso de esta función de acá. ¿Sí? Si yo trabajo con esta función de aquí, la verdad es que el dominio, algo hay que analizar, porque, por ejemplo, yo esta función la puedo evaluar perfectamente en 0. Si yo la evalúo en 0, me queda 2 partido por 0 menos 1, que es 2 dividido menos 1, que es menos 2. No hay ningún problema. La situación sí cambia un poco, por ejemplo, si yo quisiera evaluar en 1. ¿Sí? Si yo quisiera evaluar en 1, me queda 2 dividido por 1 menos 1, o sea, 2 dividido 0 y chan, hasta ahí llegamos. No podemos hacer alguna otra cosa porque esto, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es esto de dividir por 0? Toda la vida nos han dicho que dividir por 0 está prohibido y qué sé yo. En este curso vamos a tratar de darle una respuesta un poquito más formal a esta noción de por qué no podemos dividir por 0, ¿ya? Pero algo pendiente, digamos, tenemos que dejar en esta discusión. Lo que sí podemos definir ahora a ciencia cierta es que yo no puedo escribir, no puedo evaluar esta función en 1. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el dominio de esta función g, tendría que pensar en algo así como, la puedo evaluar en todos los reales, salvo en el 1, porque en el 1 pasa una cosa rara, ¿sí? Entonces, por eso es que uno dice, ok, no puedo evaluar la función en 1, tengo que sacarla del dominio, ¿ya? Eso es algo que vamos a estar trabajando con más lujo de detalle el martes, el día que nos juntemos todos a trabajar y a repasar esto de aquí, pero recuerden entonces que no todas las funciones se pueden evaluar en cualquier lado, pasan cosas como esta que en ocasiones hay que trabajar. ¿Sí? Por supuesto que las funciones que toman números reales y me arrojan números reales, yo las puedo graficar, ¿verdad? En el plano cartesiano, dibujo de alguna manera en el eje de las X el dominio y en el eje de las Y el codominio, ¿verdad? Vamos a trabajar mucho la noción de funciones a través del curso, ¿sí? Ya vamos a aprender a graficar estas cosas. Yo por ahora les muestro cómo sería en verde el gráfico de 3x menos 2 y en rojo el gráfico de 2 partido x menos 1. Fíjense que justamente en el valor x igual 1, si se fijan esta gráfica va como de 2 en 2, entonces el 1 debe estar más o menos por aquí. Perdón, 1. Justo aquí pasa algo súper raro en el dibujo, como que en el dibujo se me va indeterminadamente para arriba y por aquí se me va indeterminadamente para abajo la función, ¿ya? Este es un concepto que vamos a ver en las funciones reales, que es el concepto de asíntota. En algún momento lo discutiremos con más profundidad, pero precisamente eso es lo que pasa cerca de los lugares donde yo tendría que dividir por 0, ¿ya? Así que aquí por mientras les dejo el dibujo, después vamos a ver por qué pasan estas cosas, ¿ya? Les sugiero que para calentar motores, si alguien ya pudo conseguir el Hausler o el TAN, lean el capítulo 3 en el primer caso o el capítulo 2 en el segundo. Ambos se llaman prácticamente igual, todo se trata de funciones y gráficas, pero como les digo, los contenidos más duros, de más profundización de las cosas que he conversado con ustedes hasta aquí, las vamos a mirar de todas maneras todos juntos en sesión sincrónica. ¿Ok? Eso sería todo por ahora. Retomamos la próxima semana entonces, como conversamos que sería en términos generales. Prontamente les voy a subir una primera colección de ejercicios para que podamos ir avanzando y poniéndole más, digamos, fortaleza a todos estos contenidos que estamos recordando o quizá conversando por primera vez. ¿Sí? Que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.